Lo tenemos ahí, Romanos capítulo 7, por favor, versículos del 7 en adelante. Vamos a continuar. Recuerde que este día hemos estado viendo desde hace ya algún tiempo la carta a los Romanos. No la estamos viendo como un estudio bíblico, ¿verdad? Ni tampoco así exegético, pero sí hemos tratado de tomar las porciones más importantes de la carta, que la verdad es que toda la carta es increíblemente importante, ¿verdad? Entonces ahora el tema de ahora es la función de la ley y el despertar del pecado. Eso es el tema. La función de la ley y el despertar del pecado. Dígalo conmigo, la función de la ley y el despertar del pecado. Vamos a orar primero, pero ahí tenga su Biblia abierta. Oh, buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Señor, darte las gracias por la vida que nos das. Te suplicamos, Dios, que nos hables al corazón. Ayúdanos, Dios, a centrar nuestra mente en este momento, Señor. Poder buscar en tu palabra, Señor, la bendición que tú tienes para nosotros. Háblanos, enséñanos, Dios. Te suplicamos, Padre, que quites cualquier nube de nuestra mente, Señor, cualquier distracción, y nos ayudes a centrarnos en ella, a hacer, como dice Nehemías, poner todo el entendimiento en la lectura de manera que la entendamos, Señor. Espíritu Santo, tú eres el maestro en este lugar. Enséñanos hoy. Ayúdanos, Dios. Nada yo tengo que decir si tú no nos enseñas, Padre. Queremos salir enseñados, ministrados. Queremos saber más ahora de lo que sabíamos cuando entramos, pero solo lo vamos a poder hacer si tú nos ayudas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que yo usualmente subo, no sé si ustedes los han visto, pequeños videos o reels, creo que les llaman, de porciones de los sermones, ¿verdad? Trato de buscar concentrar ciertas enseñanzas. Entonces, pues como que ha llegado a mis redes sociales un grupo de, no sé si son sabatistas, adventistas, pero la cosa es que guardan la ley, ¿verdad? Y entonces, como a mí me gusta enseñar, ¿verdad? Y ellos preguntan, pero preguntan con el ánimo de empezar a llenar en contradicciones, ¿verdad? Entonces me dice mi esposa, sacar, así como hacemos acá, el nombre de la persona y contestarle, me dijo. Entonces, ¿y cómo están enfrascados en la ley? ¿Y cómo viven todavía en la ley? Cuando la Biblia claramente nos enseña que quien vive bajo la ley está bajo maldición. La iglesia no vive bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Si nosotros, amados, no tuviésemos la gracia de Dios, no tuviésemos, como enseña el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, no tuviésemos la más mínima esperanza con Dios. Si nosotros no fuésemos justificados por la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos esperanza siquiera de ser llamados cristianos y tener parte con el Señor. Entonces, cuando yo toco temas como estos, ¿verdad? Me gusta que se mueva, que se confronte y que mucha gente, los que no están de acuerdo, se enojen, ¿verdad? Porque se ve la hazaña, se ve que algo se movió allá adentro, ¿verdad? Porque cuando alguien dice locura, pues solo da risa, ¿no? Pero cuando se sacude algo por dentro, pues es que la palabra está hablando, está dando a la luz cosas que tenemos adentro. Y es que la ley, amados hermanos, nunca fue dada para salvar al hombre, sino que la ley, como lo hemos estado viendo, fue dada para iluminar a nuestro corazón pecaminoso qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley es como Dios, es santa, es perfecta. Pero nosotros no somos ni santos ni perfectos. Entonces, cuando algo así ilumina nuestros corazones, nosotros no nos vemos santos, sino que nos vemos pecadores. Y no nos vemos perfectos, sino que nos vemos totalmente defectuosos. Y entonces, por más que querramos abrazar la ley, no nos sirve la ley para alcanzar el favor de Dios.
porque un imperfecto no puede hacerlo perfecto. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, pues lo que encuentra en nuestro corazón es señalado, ¿verdad? La ley funciona como aquella luz ultravioleta que solamente que hay cierta tinta que cuando usted le pone ese tipo de luz, ¿verdad? La tinta sale, ¿verdad? Y usted puede leer, pues la ley ilumina, y lo que se ilumina y lo que sale a la luz es el pecado, es el error. La ley nos dice qué es el pecado, pero la ley no nos dice cómo salir de él. Y entonces, si usted quiere mantenerse en la ley, usted va a estar atrapado en su pecado. Y entonces lo que era para nuestra bendición se transforma en nuestra muerte, porque no somos capaces de salir de allí. Entonces la ley se vuelve una trampa, cuando tendría que ser una luz que nos lleva a encontrar la necesidad de un Salvador, a saber que no podemos nosotros cumplir la ley, sino que necesitamos de alguien que nos rescate. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función de la ley. Podríamos orar e irnos ya, pero no, ahorita vamos a comenzar a predicar. Así es que dice así, oiga bien, Romanos capítulo 7, versículos del 7 en adelante. Recuerde que el viernes pasado, si usted no estuvo acá, por favor yo le invito a que vaya a YouTube y vea el sermón, porque no lo vamos a repetir, pero se hace el apóstol Pablo hace una analogía, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio. Y Pablo no le llama el matrimonio, sino que le llama la ley del esposo o la ley del marido. Y usted podría decir la ley del matrimonio. Entonces hace la comparación que mientras el esposo vive, la esposa está unida al esposo por la ley, ¿verdad? Pero si el esposo muere, entonces la esposa queda libre de casarse con quien ella quiera. Entonces hace esa comparación y les expliqué que esta porción no es un lugar para buscar principios matrimoniales, por favor. Esta es una analogía, ¿verdad? Solamente es un ejemplo de la ley, porque también la ley del matrimonio, la ley del esposo o del marido, como usted le quiera llamar, también, ya sea en la ley romana, ya sea en la ley de Moisés, contempla la separación, contempla el divorcio. Entonces, no es ese el sentido de la enseñanza, sino que a través de la muerte nosotros somos liberados. ¿Y cómo? ¿Me tengo que esperar hasta que muera? No, morimos en Cristo. Y así como Cristo murió, literalmente nosotros morimos espiritualmente. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. ¿Se recuerda usted eso? Amén, aleluya. Si es un hombre de fe, creo que sí se acuerda. Dice, no, por favor búsquelo, ¿verdad? Entonces, pareciera cuando nosotros lo vemos así, que la ley pareciera mala. Y si usted se recuerda, vimos qué es lo que representaba la ley para el pueblo de Israel. Representaba su bendición. De hecho, el Señor les dice, y leímos los textos el viernes pasado, cuando Dios les dijo, los otros pueblos les van a llamar a ustedes sabios por esta ley. Les van a llamar pueblo bendecido por esta ley. Entonces les daba bendición, les daba identidad al pueblo de Israel. Entonces la ley no era nada despreciable, mas sin embargo, cuando nosotros vamos a la literalidad de la ley y queremos cumplirla y queremos alcanzar la bendición de Dios o la salvación a través de la ley, nos quedamos cortos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no espera de usted menos de 100, brother. Dios espera de usted. Si usted quiere irse por la ley, si alguien puede cumplir la ley 100%, puede ser salvo por la ley. Desde que nació hasta que muera. Tiene que cumplirlo al 100%. Pero nadie puede. Entonces, pareciera que la ley es mala, pero dejamos claro el viernes pasado que la ley es buena.
¿verdad? Que es agradable y que es perfecta y que es de bendición. Dios no puede darnos nada pecaminoso. ¿Y por qué hablamos eso? Porque el versículo 1 le hacen una pregunta, perdón, el versículo 7, el apóstol Pablo se hace solo una pregunta para quitar de la mente a cualquier duda de las personas que pueden decir, bueno, tú lo que estás diciéndonos es que la ley es mala. Y en absoluto. Vamos al versículo 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Esas palabras en español se escuchan en ninguna manera, pero en griego es más categórico. En griego es la forma de decir no, imposible. Aquí usted podría decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Así como decían los viejitos, Dios me guarde con Dios me libre, lo que estás diciendo. Entonces, así Pablo está aseverando que eso no puede ser. De algo que Dios da no puede surgir el pecado. O sea, de Dios solo viene la bondad, solo viene la bendición. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? No, perdón. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Y esto lo dice porque en el versículo 6, mire lo que dice, pero ahora estamos libres de la ley. O sea, como que la ley fuera algo malo, pues. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ahí se hace la pregunta, entonces, el pecado, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero el apóstol Pablo comienza a explicar la función de la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, el apóstol Pablo no estaba diciendo, la ley no es mala, sin embargo, la ley señala mi maldad. La ley me muestra, antes que la ley viniera, el pecado existía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Adán pecó en Edén y los hombres empezaron a morir antes que la ley existiese. Porque Adán transgredió la ley que le había dado Dios, ¿verdad? De ese árbol no comerás. Y ya usted conoce la historia. Y Adán transmitiera al pecar. La naturaleza pecaminosa llegó a ellos y ellos se los trasladaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta llegar a usted y usted se lo va a pasar a sus hijos y así vamos a seguir hasta que todo esto Dios lo cambie por completo, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, pero la ley nos enseña qué es pecado. Y fíjense que es curioso porque el apóstol Pablo dice, de todos los pecados, él escogió uno. Y dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo, recuerde que no nació creyente, ¿verdad? Sino que era del pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel, él era de la tribu de Benjamín, según nos lo relata la carta a los Filipenses. Y el apóstol Pablo ahí da una especie de resumen de lo que él era. Y usted ve en la lectura del resumen que hace el apóstol Pablo que eso verdaderamente era para él importante. ¿Se ha fijado cuando un cristiano viene y comienza a hablar de lo que antes hacía, de la maldad que hacía antes? Me hubiera conocido, y hasta hincha el pecho en lugar de avergonzarse. ¿No se ha fijado? Usted no tiene idea, yo llenaba 3 cajas de cerveza y seguía parado. Y el cristiano lo dice así. El apóstol Pedro dice que esas cosas deberían de ahora causarnos vergüenza, pero en algún momento como que divagamos, ¿verdad? Y venimos a presumir lo que antes éramos. No, yo cuando andaba en el mundo yo era esto, yo era lo otro. Entonces el apóstol Pablo comienza a decirnos que era él, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseo, hijo de
de hebreos, es decir, de una madre hebrea y de un padre hebreo. Es decir, no era mixto, sino que era 100% hebreo. Y dice que como cumplidor de la ley, él era irreprensible. Entonces usted se da cuenta que el apóstol Pablo, cuando usted lee eso, Pablo se está ensanchando. Pablo está, yo era. Y al final dice, pero todo eso lo he tenido como nada por alcanzar a Cristo. Entonces, nos damos cuenta que en el pasado que describe el apóstol Pablo, él tenía deseos de ser el mejor fariseo que existiera. Yo era irreprensible. Él en su corazón, y ponga atención a esto, tenía el deseo, no para glorificar a Dios, sino que él quería ser. Él tenía codicia en su corazón. Resulta que una vez cuando aún él era Saulo, y Esteban, uno de los discípulos del Señor, confrontó a un grupo de judíos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7. Yo le invito a que usted lo pueda, 7 y 8, y usted lo pueda leer. Y entonces Esteban hizo una defensa increíble de su fe. Y los judíos que estaban allí no pudieron resistir las palabras que Esteban decía. Se sintieron todos avergonzados, todos los que estaban ahí. Y entre los que estaban ahí estaba un joven llamado Saulo. Un joven que quería ser el fariseo de fariseos, un joven que quería ser maestro de Israel, un joven que quería presumir y que tenía en su corazón la codicia de alcanzar. Él no muestra en la Biblia que tuviese otro tipo de pecado. De seguro que sí los tenía, pero ese consumía su corazoncito, el querer ser. Quería tener gloria de ser santo. No para gloria de Dios, sino que una gloria personal. Y entonces el apóstol Pablo, cuando nos habla de la ley, él hace un recuerdo de sí mismo. Y mire, hermano, esto no es muy raro y nos pasa a todos los creyentes. Y a veces estamos nosotros, al principio queremos agradar al Señor con todo el corazón, pero empezamos nosotros a ver a aquellas personas que no hacen lo que nosotros hacemos, y en lugar de ayudarles, comenzamos a sentirnos superiores. Y vamos, y hermano, usted debería de, y ya comenzamos y hinchamos el pecho y empezamos a presumir de nuestra santidad. Y no nos damos cuenta que como cristianos estamos pecando, estamos llenos de soberbia y estamos llenos de deseos de ser en lugar de tener deseos de adorar al Señor. El pueblo de Israel, en especial los fariseos, habían no cambiado, sino que habían transformado la ley de Dios en 630 entre ordenanzas, prohibiciones y mandamientos externos para que fuese más visible el cumplimiento de la ley. De tal manera que los judíos estaban hasta la coronilla de mandamientos para que la gente les viera a ellos que estaban cumpliendo la ley. Por eso es que usted ve que el Señor Jesucristo cuando habla dice, oíste que fue dicho. Él nunca contradice la ley, sino que contradice todo ese montón de mandamientos y ordenanzas que los mismos judíos habían reproducido, pero todos eran exteriores, eran manifestaciones exteriores de la ley, pero nunca fueron interiores. Y la codicia, yo quiero que usted lo piense, ¿qué tipo de pecado es? ¿Es pecado interior o es pecado exterior? ¿Dónde está la codicia? En el corazón. Usted puede ver a alguien y no darse cuenta que hay una codicia en su corazón. Y entonces Pablo estaba sacando a la luz la hipocresía de Israel, la hipocresía de los religiosos, que manifestaba exteriormente el cumplimiento de la ley
cuando interiormente no querían nada con eso. Y por eso es que esa es una de las quejas del Señor. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos. Mucho cuidado en la vida, en la forma como nosotros vivimos nuestro cristianismo. Pues cada cosa que nosotros hacemos deberíamos de pensar no en los hermanos que me van a ver, sino que aquel Dios al cual yo quiero agradar. No sé si me doy a entender, porque es bien sencillo caer en ese problema. Entonces el apóstol Pablo menciona ese pecado y entonces dice el versículo 8, oiga esto. Después de haber dicho, ¿verdad?, que la ley no... volvamos al versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, oiga esto, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es que esto es parte de la naturaleza, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que cuando al ser humano se le prohíbe algo, es como que se le enciende algo por dentro. Es como que yo les dijera a ustedes, vaya hermanos, por favor, nadie vuelva a ver a su izquierda. Y de repente, ¡pum!, todos volviendo a ver. ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero ya todo esto ya volvieron a ver. Usted, no sé si usted alguna vez ha visto a alguien que dice pintura fresca. No sé si alguna vez usted ha visto a alguien con el dedo tocar la pintura fresca. Cuando el anuncio está ahí, miren, nosotros en la casa pusimos en la yarda de enfrente, pusimos un letrero, ¿verdad? Que teníamos una cámara enfrente, y literal, la cámara está enfrente, y que no dejaran que sus animalitos hicieran de sus cosas allí. Mire, como que les dijimos, por favor, pónganse en línea y que todos hagan aquí, porque el corazón del hombre se despierta con las prohibiciones. Queremos nosotros ser libres, queremos nosotros ser dueños de nuestro futuro, y eso es desde Edén. Amados, mire, ese es el engaño que que Satanás le dio a Adán y a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. Y el deseo del hombre es ser libre. Pero como vimos en capítulos anteriores, esa libertad no es más que el sometimiento a nuestros deseos carnales. La libertad solo nos la da el Señor Jesucristo. Entonces dice, oiga esto, volvamos a leer el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No se refiere a que no existe pecado, sino que no hay una ley escrita. No hay un conocimiento, no había un conocimiento como lo tenemos ahora, que la Biblia prohíbe. Entonces, en la prohibición siempre nace, no sé, así está de enfermo nuestra mente. Nos dicen no y nosotros inmediatamente queremos ir. Se conecta inmediatamente. Por favor, que nadie vaya a entrar a ese lugar. Y todos pasan. ¿Y por qué? Y más de alguno va a abrir. ¿Y aquí qué hay, pues? ¿Así somos o no somos así? Todos somos así. ¿Ah? El que menos vuelve a ver. Los niños, correcto, de nacimiento así son. Así son. Mire, uno de mis hijos, teníamos no sé si algunos conocieron, ¿verdad? Eran unas cosas para ahuyentar los zancudos. En mi tierra se llamaban, la marca era Plagatox, así que a todos les decíamos Plagatox, ¿verdad? Era verde, era circular, entonces se encendía y entonces comenzaba a tirar un humito que espantaba a todos los animales. Entonces encendí uno y entonces uno de mis hijos, el varón más pequeño, lo vio, ve ahí como se puso anaranjado, le llamó la curiosidad y cuando venía, te vas a quemar, venite. Yo me lo llevé y al ratito se regresó y yo me fui detrás de él y a topar el dedo a la lucecita anaranjada, ¿verdad? A la bracita. Y entonces no lo hagas, y me lo llevé. Y entonces quizás al par de minutos se vino de regreso a hacer lo mismo y lo volví a agarrar, no lo hagas, y me lo llevé de regreso. Y de repente a la tercera vez se fue, me fui detrás de él y me apoyé en la puerta, ¿verdad?
Y vino mi hijo y pegó el gran grito porque se quemó, obvio, se quemó. Así somos todos, brother. Así somos todos. Y eso, la ley no es mala, pero la corrupción que llevamos dentro despierta nuestra maldad. Entonces, nosotros debemos entender, esa es parte de las funciones de la ley, identificar nuestro pecado. No es despertar nuestra maldad, sino que nosotros nos demos cuenta, eso malo yo lo tengo. La ley es buena, la ley tiene razón, esa maldad está en mí, tengo que identificarla. Entonces la ley me acusa, la ley me advierte que va a haber un castigo después. Pero nuestra propia corrupción tiene sus propias conclusiones. Pero sigamos, dice después, y versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Obvio, aquí cuando el apóstol Pablo dice yo viví sin la ley un tiempo, está hablando, está generalizando a la humanidad. Porque el apóstol Pablo no era contemporáneo de Moisés, ¿verdad? Entonces la ley ya existía. Pablo fue educado en la ley. Desde chiquito fue educado en la ley. Entonces él está hablando que un día la humanidad no tuvo ley. Porque es cierto, pues Moisés, recuerde que Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob nacieron los 12 patriarcas, luego fueron a dar a Egipto. En Egipto, después de 300 y pico de años, nació Moisés. Pablo, ni sus papás ni sus abuelos existían todavía, entonces, pero ya había pecado en el mundo. Y sigamos, por favor, dice, y versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La Biblia fue dada como un tesoro a Israel. Pero nuestro pecado, nuestra maldad, lo transformó en algo malo, en algo que destruyó, que destruye nuestra relación con Dios. Amados, nunca jamás el deseo de Dios es que nosotros nos apartemos. Pero nuestra naturaleza pecaminosa hace todo lo que Dios nos ha dado bueno en malo. Dios ha hecho la familia, Dios hizo el amor, hizo las relaciones entre los esposos, pero el hombre lo corrompe por completo. Y ahora vemos que ahora se llama hacer el amor a algo que no es amor. Se corrompe, se destruye. Todo lo que es bueno, el pecado lo transforma en exceso y destruye nuestro corazón. Sigamos entonces, dice versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, y aquí está la razón, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado tomó la fuerza de la ley. El pecado, amados hermanos, Pablo le está dando una personalidad, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros entendiendo, queriendo entender por qué el pecado me mata. Y para eso quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Y está de versículo 55. Y aquí vamos a entender por qué el pecado logra matarme a través de la ley. 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Lo tenemos ahí? Dice, oiga esto. Está hablando, el apóstol Pablo acaba de hablar de la resurrección de los muertos. Del momento, dice el Apocalipsis que el último enemigo a vencer será la muerte. Y entonces dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya un día tendremos total victoria sobre la muerte. Y después dice, y póngale atención a este versículo, al 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea, aquí usted lo que va a decir, usted puede cambiar el aguijón por el arma. Entonces la muerte, oiga esto, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces la muerte nos atrae con el pecado.
Porque nuestra naturaleza pecaminosa, yo sé que esto usted no lo sabe, quiere pecar. Queremos pecar, queremos hacer lo malo. Yo recuerdo cuando dejé de tomar, no dejé de tomar porque, ya me aburrió. No, no. Encontré en la palabra que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Yo era cristiano, brother. Y allí comencé yo a dar pasos para dejar eso. Le pedí al Señor. Pero aquí dice, amados hermanos, el aguijón de la muerte es el pecado y el problema es que el poder del pecado es la ley. Ahora, el lío es que la ley tiene el poder de Dios. Y si nosotros pecamos, tenemos la consecuencia de la ley. Y esa es muerte. Y la ley no fue dada para muerte. Fue dada para que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Sigamos, por favor. Dice 12. De manera que la ley a la verdad, oiga esto. No, perdón, 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Nuestra atracción por violar la ley nos hizo culpables. Y después dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad, oiga esto, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esos atributos no los tenemos nosotros. Si nosotros tuviésemos esos atributos, la ley fuera perfecta para nosotros porque la pudiésemos cumplir. Pero al no poder cumplirla, la ley nos acusa y nos condena. Y después dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado. ¿Qué es la muerte para el creyente? El pecado. ¿Cuál es el problema? El pecado, brother. Todas nuestras pasiones pecaminosas, eso es el problema. No es la ley está bien. El problema es nuestra conducta pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos que nosotros no rendimos a Dios. Y entonces, al mantener y al pensar que yo me rebusco, ¿verdad? Yo voy a ver cómo hago. Amados, seguimos culpables. Y cuando nosotros estamos allá afuera, imagínense cuando salimos a evangelizar y la mayoría de personas evangelizan de esta manera. Reciba al Señor, Dios le va a bendecir, Dios lo va a sanar, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar lo otro. Venga y reciba. Ahora, para venir al Señor, usted tiene que reconocerse pecador. Y muchas veces cuando andamos evangelizando, ni siquiera le hemos mencionado el pecado. El pecado que existe en el corazón del hombre. La ley choca nuestro pecado. Al vernos pecadores, nosotros nos sabemos culpables y sabemos que hay una consecuencia. Y entonces podemos hablar nosotros que ese pecado la primera consecuencia es la muerte espiritual, lejos de Dios. Y luego la condenación. Después que la ley ha chocado el corazón del pecador, entonces nosotros podemos darle la solución que es Cristo nuestro Señor. Pero cuando nosotros lo traemos con la bendición que Dios le va a bendecir, el impío viene, habiendo hecho la oración allá, viene el impío aquí y entonces él dice, yo ya recibí al Señor, yo ya soy salvo. ¿Y dónde está la bendición? ¿Y dónde está la bendición? Y al no recibir la bendición, ¿qué pasa? Yo me voy, me engañaron y me voy. Y cuando esté allá afuera, oiga esto por favor, porque es un error que cometemos nosotros. Cuando esté allá afuera, otro le va a evangelizar y le va a decir, reciba al Señor, yo ya lo hice. Y el que ande evangelizando, ya recibió al Señor, ya se queda sin tarea. Pero ¿qué ha pasado? Como no ha sido confrontado con la ley, con su pecado, con la condenación, con el infierno, con la lejanía de Dios, entonces nunca hubo una pizca de arrepentimiento y nunca se va a generar un cambio. Y a veces estamos nosotros curando al impío para que nunca se acerque verdaderamente al Señor. No, yo ya fui. Sí, yo ya recibí al Señor. Sí, yo me bauticé, pero de nada, no me sirvió. ¿Por qué? Porque nunca se conoció como pecador. Y nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo dolor por su pecado. Y nunca buscó al Señor por algo que no fuera bendición material. La ley, amados hermanos, confronta el corazón del impío.
con que confronte el corazón del creyente, del que ya es hijo de Dios. Porque la ley es como un espejo, y es un espejo que no podemos ignorar. Y aunque, amados hermanos, mire, usted puede ver un espejo, agarrar un espejo, y más que hay un espejo de aumento, ¿verdad? Y yo, no, hombre, qué feo, ahí se ve todos los hoyos en la cara, y no, hombre, este espejo está mal. No, no es que le amplía todos los defectos que hay en el rostro, ¿verdad? Y a las mujeres como les gustan esas cosas a usted. Bueno, entonces, pero usted no se puede enojar con el espejo. Pero más de alguno ha quebrado un espejo. Cuando el problema no es el espejo. El problema somos nosotros. Entonces, cuando vamos a la ley lo único que refleja es cómo es nuestro testimonio delante de Dios. Y por eso es que nos surge, en el reflejo del pecado, nos surge rendirle nuestro corazón a Jesucristo. Porque es el único perfecto, es el único que pudo cumplir la ley y es el único que nos puede salvar. Entonces sigamos, por favor. Dice 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, oiga esto, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, mire qué raro lo que dice ahí, sobremanera pecaminoso. O sea, lo que aquí está diciendo es que el pecado es tan grave, es tan corrupto, corrompe todo lo que sea, que es capaz de transformar lo bueno en algo dañino. Si no vamos a Jesucristo primero. Amados, mire, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de haber recibido al Señor. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le pregunto yo a usted, ¿usted ya confesó sus pecados al Señor? ¿Usted ya se rindió al Señor? ¿Ya le pidió perdón al Señor? Se arrepintió por sus faltas, vive arrepentido porque no se está. Yo me arrepentí hace 20 años. De 20 años para acá, brother, han pasado unas cuantas cosillas que también requieren de un corazón arrepentido. O sea, el cristiano vive con un corazón arrepentido para no ofender a Dios. Por eso es que el Salmo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, esto aparentemente es solo para el impío, pero es para nosotros también, para que no olvidemos cómo nosotros debemos ser. Y dice después, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo somos nosotros, iglesia? Carnal, vendido al pecado. ¿Y cómo es la ley? Es espiritual. Y la única manera de que la ley no nos condene es que la vida espiritual surge en nosotros. Porque dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amados hermanos, mire, Dios nunca hizo la ley para que el hombre la cumpliera perfectamente, sino que para que el hombre actuara por fe. Para que el hombre hiciera las cosas por fe. Yo quiero ponerles un ejemplo. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Y vamos a ver el ejemplo de Noé. Aquí está, versículo 7. Oiga esto. Mira hasta dónde los traigo. Porque así debía cumplirse la ley. Así se debe cumplir todo lo que Dios nos manda. Nosotros no somos capaces de hacer algo perfecto y Dios es perfecto y todo lo que recibe debe ser perfecto. Entonces, si nosotros no podemos hacer cosas perfectas, es evidente que nada puede presentarse de nuestra parte a Dios si no media nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, por favor. ¿Lo tiene ahí? Hebreos 11:7. Dice, por la fe Enoc. ¿Por qué lo hizo Enoc? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
Y por esa fe, no por el arca, sino que por esa fe condenó al mundo y fue hecho, ponga atención a esto por favor, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que habla Pablo, la justicia que dice de Abraham que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es porque hizo el arca, sino que porque Dios le dijo, mira Noé, va a llover, ¿va a qué? A llover y va a haber un gran diluvio y todos van a morir. Noé nunca había visto lluvia, porque en el mundo nunca había habido lluvia y venía un gran diluvio. Entonces Noé pudo haber dicho, no hombre, estás loco, ¿y eso qué es? Pero Noé le creyó tanto a Dios que dice ahí que con temor, es decir, agarró los materiales y apúrate. ¿Por qué? Porque viene la tormenta. Y el Nuevo Testamento dice que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, que por la fe llegó y le decía a la gente, viene el diluvio, van a morir todos los que no entren al arca. Y todos se burlaron de Noé. Y logró construir por la gracia de Dios, porque obviamente Dios le dio la fuerza y la inteligencia para poder construir un artefacto que no se había construido todavía, y en él se salvó. Entonces quiero que comprenda esto: el arca no salvó a Noé, le salvó la fe, el haber creído a Dios y que las palabras de Dios le causaron gran temor que fue suficiente para que por 120 años Noé se mantuviese construyendo el arca, en la que él se salvó con su familia, y con eso que él hizo condenó a todos los que no creyeron. Así se vive la palabra de Dios. Amados, mire, por ejemplo, cuando uno ve los requisitos para ser obispo, o para ser pastor, para ser ministro, no hombre, uno dice, ¿quién puede con esto? ¿Quién puede con esto? Y uno dice, si lo quieren perfecto a uno. No, lo quieren por la fe que uno haga. Yo no puedo ser, por ejemplo, algo que yo decía que quizás no éramos, yo no sentía que yo fuera un buen anfitrión. No, hombre, yo soy medio ermitaño, brother. Mire, yo no trabajo, no iglesia, yo estoy encerrado en mi casa. Y entonces de repente, recibir hermanos, ¿verdad? Y me preocupaba eso, porque yo sentía que no era un buen anfitrión. Pero tengo ya un año de tener una casa de oración y yo veo a los hermanos, llegan a la casa, termina la reunión y los hermanos se mantienen en la casa porque se sienten bien en la casa de su servidor. Y entonces yo digo, bueno, yo abrí esta casa de oración por la fe, porque yo digo, buen anfitrión no soy. Pero ¿qué pasó? Dios nos hizo buenos anfitriones por la fe. Así vive el creyente la palabra de Dios. No soy, pero si Dios me lo pide, yo voy. Y si el texto que tomamos la otra vez, ¿verdad? Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué? ¿Porque la puedo perder? No, porque Dios pone en ti el querer y el hacer en tu corazón. Es decir, dedícate a hacerlo y Dios va a hacer que lo concluya bien. Pero es que yo no quiero. Vaya y Dios te va a dar el gozo. Muchas veces ha pasado, no aquí que soy el pastor, no, pero cuando solo me congregaba en la iglesia, a veces yo no quería ir a la iglesia. Había hace bastante tiempo, algunos tal vez se recuerden, que había no era alabanza, era una canción donde al final todos silbaban. Y el templo eran como 8,000 personas, todos pegando un silbido fuertísimo. A mí me caía mal, porque yo decía, eso es irreverente, todos silbando en la casa de Dios.
Pero un día yo no quería ir a la iglesia porque no me sentía bien emocionalmente. Estaba presionado, estaba pasando una cosa que teníamos que enfrentar con mi esposa y yo no tenía ánimos de ir a la iglesia. Pues esa vez dije, no, yo no pierdo un culto de día miércoles. Así es que le dije, yo en la mañana le había dicho, no vamos a ir, pero de ahí le hablé, mira, voy a pasar por ti. No, pasás por mí y nos vamos para allá, para la iglesia. Y no me dijiste que no querías. Vámonos. No voy a faltar. Porque yo, amados hermanos, por no sé cuántos años, creo que más de 8 años, yo nunca falté a un culto del miércoles. Es el día que yo me podía congregar. Nunca, jamás, brother. Entonces, nos fuimos, ¿verdad? Y cuando comenzaron a cantar la alabanza, ¿verdad? Pruebas vendrán y pruebas irán, confiando en Cristo todos serán. Y de ahí que seguía, tristes estamos, y ahí el silbido, y después terminaba, no, pero esa vez yo estaba estresado, pero cuando silbó toda la iglesia, mire, todo mi estrés se me fue, brother. Pero así se me fue y entró en mi corazón una gran alegría en esa canción tonta. Me entró una alegría de ver a todos los hijos de Dios, que muchos estaban todavía más emproblemados de lo que yo estaba, pero todos estaban contentos de estar en la casa de Dios. Yo le di gracias a Dios por estar donde tenía que estar. A partir de ahí, yo también silbaba, brother. Entonces, ¿es por fe? ¿Capacidad tenemos? No. Es por fe. Y hemos sido salvos a través de la justicia aquella que viene por la fe, y la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.